Muy bien. ¿Las personas que veo son las que están ahora mismo conectadas o hay alguien con cámara apagada? Sí, son las que están ahora conectadas. En este momento pueden encender sus cámaras los participantes, quienes tengan la posibilidad de hacerlo, y arrancamos esta parte. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de los Ríos les da la cordial bienvenida a la segunda clase magistral dentro del Seminario Internacional sobre escritura dramática, mi ficción. El día de hoy tendremos la clase magistral con el maestro, director, actor y director escénico David Montero. Antes de iniciar con su presentación, hemos traído a colación un texto que creemos pueda ser interesante para escucharlo y para partir esta clase magistral, y es un texto de John Lawson, es el siguiente. Ya que la exposición se considera como un asunto de preparación, frecuentemente se juzga suficiente que el dramaturgo ofrezca la información necesaria tan rápida y claramente como sea posible. Hay ciertas cosas, dice Pinero, que deben decirse al público tan rápida y convenientemente como sea posible. Al comienzo de cualquier obra teatral, ¿por qué no decir las cosas francamente y ya salir de eso? Pinero cumple su palabra. En la segunda Senora Tanqueray, Aubrey Tanqueray celebra una pequeña despedida de soltero con dos de sus viejos amigos y en ella discute su persona y su próximo matrimonio con mecánica franqueza. Los libros de texto sobre teatro reconocen los peligros de la exposición estática o poco imaginativa, pero se sugiere que el dramaturgo debe vencer esos peligros mediante su habilidad para tratar el material poco dramático. Becker dice que el dramaturgo supuestamente está escribiendo para personas que, excepto algunos temas históricos, no saben nada de su material. Si eso es así, él debe hacerles comprender, por tanto, como sea posible, lo siguiente. 1. ¿Quiénes son sus personajes? 2. ¿Dónde se encuentran los personajes? 3. La época de la obra. 4. ¿Qué motiva la historia en las relaciones presentes y pasadas de los personajes? Es cierto que la información debe ser suministrada ya que la exposición es parte de la obra y está sujeta a las reglas del conflicto dramático. La información debe estar dramatizada. Los puntos de Becker, las preguntas. ¿Quién, cómo y cuándo están incluidas en las relaciones presentes y pasadas que motivan la historia? Tenemos el placer de presentar el día de hoy a un gran dramaturgo, a un gran maestro de la escena andaluz española, de este país maravilloso, y él es David Montero, quien es autor y director escénico escénico, es profesor del Máster de Artes en el Espectáculo Vivo de la Universidad de Sevilla, licenciado en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, sido ganador de la 11ª edición del Premio Carlos Archines y el ACESID del Premio Romeo Osteo. Entre sus obras, Si yo fuera madre, Tener un hijo no es un ramo de rosas, La casa ardiendo o Insomnios. Ha realizado dramaturgias y dirección de escena para espectáculos de flamenco como Los Invitados, premiado con el Premio de la Crítica del Festival de Jerez, Alcante o Bailes Alegres para Personas Tristes, Rosa, Miel y Ceniza, finaliza los premios Max y dirige el taller de dramaturgia permanente en la EPGCA y escribe sobre teatro para el diario ES, hace algunos proyectos muy interesantes, uno de los que a mí personalmente me parece uno de los más grandes actualmente, pues es Turismo Interior. Bienvenido, David, un placer tenerte y pues la sala, los alumnos y todo ese espacio es para ti el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes desde España, que ahí son buenos días, ¿no? Pretendo contaros sobre todo lo que me interesa. Se me escucha bien, ¿verdad? Ok. Lo que me interesa en esta hora es intentar daros una visión general de la escritura para teatro, o sea, de cómo tenemos que escribir pensando en que eso que escribimos se va a poner en escena. Entonces, algunas ideas generales sobre eso y algunas herramientas para que os sirvan en vuestro trabajo, en vuestros proyectos de escritura de obras, ¿vale? Voy a comenzar compartiendo pantalla y en cualquier momento, si tenéis cualquier cosa que queráis comentar o cualquier duda, no dudéis en intervenir, ¿vale?
cualquier cosa que vaya contando, si queréis, si no la tenéis clara o hay alguna cosa que queréis comentar, no dudéis en hacerlo. Voy a empezar leyendo un texto que compartiré ahora en pantalla de Anne Bogart, que es una directora norteamericana, estadounidense, y que a mí me gusta mucho. No habla directamente de la escritura dramática, habla de cómo hacer en teatro, pero a mí me gusta mucho porque, aparte de que me parece muy motivador, me parece muy lúcido. Y ahora os explicaré por qué yo lo adapto o lo relaciono con la escritura también. Lo comparto, ¿vale? Necesito que me habilites para compartir pantalla, Pepe. Igual si no, me pones como coanfitrión y así se puede. Ok, gracias. Vale. Supongo que veis todo el mundo el texto y es un texto en el que pone, veis un trozo en el que dice quiénes son tus colegas. Y dice, lo indispensable no es el teatro, lo indispensable es cruzar las fronteras entre tú y yo, dar un paso adelante para conocerte, para que no nos perdamos en la multitud o en las palabras o en declaraciones o en medio de pensamientos hermosamente precisos. Esto es un texto es una cita de Grotowski, que fue uno de los, si no lo conocéis, fue uno de los, admito yo como estoy de administrador, ¿vale? Voy admitiendo a quien vaya llegando. Jerzy Grotowski fue uno de los grandes renovadores de la escena europea en los años 60 y sobre todo a partir de los 70, un director polaco, y bueno, que os recomiendo que dichéis por internet sus cosas si no lo conocéis. Y os leo otro fragmento muy pequeño, este ya directamente sí de Anne Bogart. Esto lo cita Anne Bogart en un libro suyo que se llama Antes de actuar, que es un libro que os recomiendo bastante. Y dice, la tentación de esperar hasta que se presente la situación perfecta y la gente idónea antes de hacer el esfuerzo definitivo no es más que una maniobra de evitación. No esperes. Tu entrega a las circunstancias con que cuentas en este mismo instante acabará por acercarte a otros que comparten tus mismos ideales y compromisos. Si no te comprometes incondicionalmente con la gente que tienes cerca, las personas afines a ti, nunca aparecerán. Me gusta mucho este texto y lo suelo leer al principio de mis talleres, porque una cosa que ocurre en el teatro, yo creo que en cualquier actividad creativa, pero en el teatro y por tanto también con la escritura dramática, es que postergamos el hacer en nombre de todavía bueno, me voy a leer un libro más o voy a tener un poco más claras las cosas antes de empezar. Y una de las cosas que ocurre con cualquier trabajo práctico es que se aprende haciéndolo. Eso no significa que no haya herramientas, que no haya que seguir leyendo, yendo al teatro, apuntándose a talleres, para que gente que se ha enfrentado antes a esos problemas os cuente cómo lo han hecho, pero eso tiene que ir siempre en paralelo al propio proceso de creación. No hay que esperar a tener una cosa hecha para empezar con la otra. ¿Vale? Entonces, para mí este texto de Anne Bogart fue muy revelador porque me animó a ir desarrollando mis propuestas, no solo en la escritura, sino también en la puesta en escena, sin tener que esperar a un supuesto nivel de conocimiento que en realidad es un fantasma, porque al final uno siempre tiene que trabajar con lo que tiene ahora, no con lo que le gustaría tener. De la misma manera, en la escritura ocurre muchas veces, no es que ahora no estoy pasando por una buena etapa o eso, no, voy a darle un poco más de tiempo, voy a hacer otro taller más. Y eso son estrategias de dilación, porque al final escribir es una actividad difícil porque a la vez que estamos escribiendo, estamos viendo lo que escribimos. Por tanto, estamos creando y a la vez juzgando lo que hacemos. Y como cada cual se las tiene que ver con su juez o su jueza interior, que no suelen ser demasiado agradables, lo que hacemos es dilatar el momento de empezar a escribir. Y yo hay un consejo que os doy, que como todos los grandes consejos es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Pero una de las cosas fundamentales es que en
La mente humana funciona, hay como dos energías. Una es la energía creativa, que es una energía libre, casi loca. Y por otro lado está el juicio, que el juicio es absolutamente controlador. Entonces lo que nos suele ocurrir es que queremos hacer las dos cosas a la vez cuando escribimos. Y entonces, como son dos energías contrarias, chocan. Con lo cual, lo que nos ocurre es que escribimos la primera frase y ya estamos queriendo juzgarla. ¿Vale? Entonces, de ahí vienen muchas veces los bloqueos. Porque estamos bloqueados porque estamos intentando juzgar antes de crear. Entonces, lo que yo recomiendo, insisto que no es nada fácil, y a mí también me cuesta hacerlo cuando me siento a trabajar, pero es como, ahora no hay juicio. Ahora, cuando es el momento de escribir, escribo e intento ser lo más feliz posible y divertirme lo más posible y jugar lo más posible en este hilo que provoca la escritura de inventar e imaginar y fantasear sobre situaciones y personajes. Y en ese tiempo intento juzgar nada o lo menos posible. Después hay otro tiempo que es el de la corrección. En el tiempo de la corrección hay que intentar juzgar todo lo posible y ser lo más estricto con nuestro juicio. O sea, todo aquello que no nos sirva o que sintamos que no está aportándole a la obra, se tacha. ¿Vale? Entonces son dos energías que tenemos que saber en qué punto estamos, porque como os decía antes, si intentamos hacer las dos cosas a la vez, chocan y lo que hacemos es desesperarnos y no avanzar. ¿Vale? Esto sería como una primera idea que os quería transmitir. Entonces, hay que comprometerse con el borrador de la obra que vayamos a escribir, ¿vale? Lo que no significa, como antes me estaba explicando Pepe, las fases que en la clase anterior os fue comentando la profesora Virginia Guarino, no significa que no haya una estructura, una articulación por fases del trabajo, ¿vale? Que yo hablaré también ahora de mi manera de hacerlo, pero esa articulación esa articulación no quita el ir haciendo en cada paso lo que corresponde a ese paso y no corregir hasta que no llegue el momento de corregir. ¿Vale? Eso es como una idea general. Yo siempre digo que escribir tiene una cosa buenísima y una cosa malísima. La buenísima es que no tienes que aguantar a nadie más. Estás solo. Cuando vas a montar un texto teatral, aunque sea un monólogo, como mínimo está el intérprete o la intérprete y quien dirige como mínimo. Por lo cual ya hay que aguantar a otra persona. Cuando escribes, no. Ahora, lo malo que es que te tienes que aguantar a ti todos los días, lo cual no es fácil, por otro lado, porque convivir con uno mismo no siempre es fácil. En fin, una vez que os planteaba esto, que tiene que ver para mí un poco con cómo enfrentarnos a la creatividad en la escritura en general, los proyectos que estáis proponiendo y el sentido de este taller es trabajar, escribir para la escena. Entonces, claro, la escritura para la escena tiene una particularidad que no deja de ser evidente, pero que es muy importante tener en cuenta. En principio, frente a la narración, en la que siempre hay una instancia que intermedia entre lo que ocurre y el receptor, es decir, en una novela siempre hay alguien que narra la novela, ¿vale? Por tanto, siempre hay efectivamente ese intermediario con el receptor. Sin embargo, en una obra de teatro convencional, que hay variantes, pero en principio vamos ahí como a la clásica obra de teatro. En la clásica obra de teatro no hay esa instancia intermediaria, no hay un narrador o una narradora. Es decir, el público se sienta y ve directamente a los personajes. Por tanto, lo único que tenemos, las herramientas que tenemos como escritores o escritoras son lo que los personajes dicen y lo que los personajes hacen. Es decir, todo lo que tenemos en teatro es lo que se ve y lo que se oye, nada más. Tener esto en cuenta es muy importante porque ahora tenemos que ver tenemos que reflexionar sobre si lo que el público puede, o sea, los receptores solo van a poder ver y oír. Ahora tenemos que ver cómo diseñamos nosotros la historia para que al público le llegue toda la información que queremos. Y pongo un ejemplo simple.
En una narración, en una novela, yo puedo contar, el personaje cogió la botella de whisky y se acordó de cuando tenía 7 años y su padre le decía, hijo mío, X. Pero en una obra de teatro no tenemos esa posibilidad. En la obra de teatro, solo a través del diálogo y de las acciones, si queremos transmitir algún recuerdo de los personajes, tenemos que hacerlo solo a través de diálogo y acciones. Y, por tanto, el teatro en general, y hay excepciones como en todas las reglas, pero vamos a trabajar con las reglas y no con las excepciones, el teatro es un lugar de presente. Es decir, ocurren historias que están ocurriendo en el presente. En una novela nos podemos permitir contar una historia que ocurrió en el pasado, pero lo que ocurre en escena, el público siempre lo vive como presente, lo que no significa que no podamos tener una escena que ocurre en el año 2021 y que la escena siguiente ocurra en 1980. Pero cada escena formula un presente y es con ese presente con el que tenemos que trabajar. Ahora, cuando tenemos una idea para una historia, lo primero que creo que nos tenemos que plantear cuando vamos a escribirla en teatro es por qué queremos contar. O sea, eso es todo lo que vamos a contar de los personajes y que el público, por tanto, va a ver. Entonces, tenemos que contar el momento determinante en la vida de esos personajes, no cualquier día. No nos interesa cualquier día, nos interesa el día más importante del personaje. Os daré ejemplos de, siempre como en esta hora os daré ejemplos de películas o de obras de teatro muy conocidas, ¿vale? Para que todo el mundo los controle. Si alguna no lo controláis, me decís. Cuando Shakespeare decide contar la historia de Hamlet, claro, no cuenta cuando Hamlet nació, cómo le fue de niño, qué tal en la universidad. Claro, Shakespeare empieza a contar la historia de Hamlet cuando ha muerto su padre en circunstancias un poco raras y se ha aparecido un fantasma. Es decir, coge el momento más importante en la vida de ese personaje. ¿Vale? Entonces, un primer consejo que os doy es que penséis, o sea, que reflexionéis respecto a vuestras historias, por qué ese es el momento fundamental en la vida de vuestros personajes. Porque el público no va a conocer nada más de ellos. Va a conocer solo aquello que nosotros le contemos. ¿Vale? Por eso es importante concentrar en ese tiempo algo que determina el destino de ese personaje. Es como en el tiempo de la obra de teatro, el personaje está jugándose algo que consigue o no, y eso determina el resto de su vida. Por eso muchas veces en las obras de teatro los personajes al final mueren. Hamlet, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, Hamlet lo que hace es debatirse sobre si venga o no la muerte de su padre. ¿Vale? Y por tanto, detrás de ese reto de decidir si venga o no la muerte de su padre, hay un reto subterráneo que es si es un hombre digno o no lo es, de algún modo. Y en eso que se está jugando, fijaros si se está jugando, que se juega al final hasta su vida. Consigue al final lo que pretendía o lo que estaba en juego, que es vengar la muerte de su padre, pero a cambio pierde su vida, pero la pierde como un hombre digno, por fin como un adulto. En realidad Hamlet es la historia de alguien que se niega a asumir las responsabilidades de la madurez. ¿Vale? Entonces, con todo esto primero que os planteo, ahora voy a compartiros una primera diapositiva, porque lo primero que me interesa es que seamos capaces de saber distinguir, y esto la terminología a veces varía, pero de distinguir entre cuál es la historia completa que estamos convocando en nuestra pieza y cuál es lo que yo llamo trama y se puede llamar también fábula. ¿Vale? Lo comparto el
Si no la veis bien, insisto, me vais diciendo, ¿vale? Como veis, aquí tenemos un detonante y un clímax. Y veis que hay una línea temporal abajo en la que hay una serie de acontecimientos que han ocurrido antes de empezarnos nuestra obra y hay acontecimientos, obviamente, que son posteriores a nuestra obra. Es muy importante que decidamos dónde empezamos la obra y dónde la terminamos. Porque, como os decía, lo que estamos intentando es ver al personaje en ese tiempo en que se juega su destino. Voy a coger el ejemplo de una de las obras y ahora os abriremos un poco micro y quiero que me charléis un poco, pero quiero coger una de las obras de Rosa Sanabria, no sé si Rosa está por aquí. ¿Sí? Vale, pues voy a intentar buscar su proyecto. Dame un segundito, que creía que lo tenía preparado, pero no lo tengo preparado. Porque nos va a servir muy bien como ejemplo de qué es historia y qué sería trama. Vale. Aquí lo tenemos. Lo compartiré en pantalla por si alguien no lo controla para que todo el mundo tengamos la misma información, ¿vale? Vale, aquí está. Lo leo y ahora hablamos, ¿vale? Es La dama de la armadura cerrada, se llama el proyecto, y dice: hace algunos años en un país del mundo vivían unas damas que pensaban que eran divertidas, generosas y amigables. Hacían todo lo que suelen hacer las personas divertidas. Cantaban varias canciones, bailaban durante largas horas, preparaban ricos platos, organizaban cruceros por tierra y agua, atrapando cualquier planta exótica que lograban divisar por el solo hecho de competir. De vez en cuando organizaban reuniones en las que había que discutir con enemigos mezquinos y odiosos. Cuando el asunto subía de tono había que tomar decisiones con mucha fuerza y coraje. Una de aquellas damas usaba una armadura brillante que la gente a veces se confundía por el material del que estaba hecha. Durante años se había esforzado por ser la mejor defensora, siempre atenta para defender las causas que consideraba justas, sigilosa para reclamar lo que según ella era legal. A esta dama no le faltaban amigas fieles y leales cerca de ella, pero un día se envaneció con su armadura, decidió no sacarse para nada, parece que eso le daba poder y superioridad, volviéndose cada vez más terca y obstinada. De nada sirvieron los consejos hasta que poco a poco se fue quedando sola. Pasaron los años sintiéndose cansada, quiso abrir la armadura, pero fue imposible. Desesperada buscó a sus amigas, pero ya no estaban. Anduvo errante tratando de que alguien lograra sacarle la armadura hasta que perdió la razón, comenzando a tener alucinaciones. En medio de su locura divisó en el cielo un arco iris con palabras de colores como perdón, humildad, valor, caridad, amor, y que quien lo practique podrá romper cualquier armadura por más resistente que sea. ¿Logrará nuestra dama salir de la armadura? Vale. Dejo compartiendo la pantalla y ahora me gustaría que quien le apetezca me cuente dónde, si tuviera que escribir esta historia, dónde empezaría a contarla. Venga, alguien que se anime. Quizá en el salón, tal vez en el salón donde están todos reunidas, cantan y festejan, hay baile y es el escenario y de pronto aparece la mujer de unas escaleras, de pronto la mujer con la armadura, puede ser. Cuando digo dónde, igual no me he explicado bien, no me refiero a en qué espacio, sino de todo lo que nos cuentan, ¿dónde creéis que estaría lo que técnicamente se llamaría el detonante? Es decir, el momento en el que arranca la historia que vamos a contar. Es decir, hay una parte que son cosas, se llaman antecedentes técnicamente, que es acontecimientos a los que la obra hace referencia, pero que no ocurren durante la propia obra. Bueno, ¿Vale? ¿Sí? buenos días con todos. Yo Hola. tal vez escogería 1, 2, 3, 4, 5, el quinto
el quinto párrafo. A esta dama no le faltaba amigas fieles y leales cerca de ella, pero un día se envaneció con su armadura. Decidió no acercarse para nada. Yo creo que ese es el detonante porque lo de los párrafos anteriores son como los antecedentes, pero ahí con ese pero ya hay un rompimiento a la historia lineal, digamos, que nos ha venido contando. Ya hay algo que trastorna la realidad del personaje. Entonces, tal vez yo escogería por eso el quinto párrafo, sí. Vale. ¿Alguien cogería otro lugar? Desde cuando se volvió obstinada y terca. ¿Perdón? Desde el momento en el que se volvió obstinada y terca, porque ahí empieza, por así decirlo, el conflicto. Vale. ¿Qué eso ocurre? ¿En qué párrafo es? Perdona, que no lo encuentro. Ah, vale, en el mismo párrafo que él planteaba, ¿verdad? O sea, más o menos es en el mismo párrafo, en este párrafo que estoy señalando, ¿verdad? Cuando se envaneció con su armadura, ¿no? Sí. Sí. Vale. ¿Había otra persona que quería también proponer otro momento? Sí, yo, en el que dice anduvo errante tratando de que alguien lograra sacarle la armadura hasta que perdió la razón y comenzó a tener alucinaciones. Ahí arrancarías la historia. Sí. Vale. Ok. Más allá de acertar o no, que al final esto tiene que... Es una técnica, pero esto no es matemática. Esto cada uno toma sus decisiones respecto a su historia. Pero lo que sí es importante es que sepamos que no podemos contarlo todo y que, por tanto, respecto a la historia que manejamos, tenemos que tomar decisiones de cuándo empieza y cuándo termina. Cuando tenemos una historia que no estamos inventando nosotros originalmente, sino que es una historia que ya se conoce, es más fácil entender esto que digo. Es decir, cuando cogemos, por ejemplo, la historia de Edipo Rey, y vuelvo a poner este ejemplo porque es una historia, entiendo que más o menos todo el mundo manejamos. Edipo es un rey de Tebas, pero se ha hecho rey de Tebas porque, por una serie de circunstancias. Si alguien no controla la historia de Edipo para nada, ¿necesitáis que la comparta o más o menos? Si alguien no la controla, que lo diga con toda libertad. No sé qué le pasa a Edipo y yo lo explico. Si no, intento seguir avanzando a partir de ahí. Yo creo que sería importante hacer como una breve... Vale, pues hago un breve resumen. Sí, por favor. Sí. Os cuento, Y resulta a mí que... sí me gustaría escucharla, yo no la he escuchado. Vale, pues lo hago. Los reyes de Tebas tienen un hijo y van al oráculo a preguntarle al oráculo qué pasará con su hijo. Y el oráculo les dice a los reyes, pues vuestro hijo matará a ti, te matará a ti, rey, y se casará con tu mujer, la reina, o sea, su madre. Los padres, horrorizados por el oráculo, deciden que al hijo matarlo. Entonces se lo dan a un criado para que lo mate, pero el criado le da pena y no mata al hijo, sino que se lo entrega a otro criado de otro reino. Pasan los años y ese hijo en el otro reino es adoptado por los reyes también. Casualmente también los reyes de ese otro reino. Y entonces hay un cierto momento cuando el niño se hace ya mayor que él va al oráculo a preguntarle por su futuro. Y el oráculo le dice, matarás a tu padre y te casarás con tu madre. El niño, creyendo que no es adoptado, porque no sabe que es adoptado, horrorizado nuevamente por este oráculo, decide huir de ese reino. Y en su camino de huida se encuentra con un señor que casualmente es su verdadero padre, pero al que él no conoce de nada, y tiene una discusión con él y lo mata. Sigue andando y llega a la ciudad de Tebas, que es la ciudad donde él nació, pero que no lo sabe, y hay una esfinge, bueno, por un rollo acaban, o sea, hay como un dragón que está aterrorizando la ciudad y entonces él consigue resolver el acertijo que el dragón pone y entonces a cambio, como premio, lo nombran rey y por tanto se casa con la reina que sin él saberlo es su madre. ¿Vale? Ahora, al cabo de los años, cuando Edipo ya lleva un tiempo reinando, tiene sus hijos y una vida... Ha tenido hijos con su madre sin saber que es su madre, o sea, tiene hijos que son hermanos y tal. Llega un momento en que hay
peste en Tebas, que es la ciudad en la que ocurre esto, en el reino de Tebas. Y entonces Edipo le pregunta al oráculo qué hacer para acabar con la peste en Tebas porque están muriendo los tebanos. Y le dice que el antiguo rey, el que estaba antes que él, fue asesinado y que ese asesinato no se ha resuelto. Y que hasta que no se resuelva, hasta que no se encuentre al asesino, no se librarán de la peste. Y entonces Edipo comienza una investigación en la que acaba descubriendo que el asesino de Layo es él, y que no solo eso, sino que además era su padre y que él se ha casado con su madre y ha tenido hijos con ella. Esta es toda la historia de Edipo Rey, ¿vale? Ahora, la decisión a nivel de trama que tomamos, por eso os pongo un ejemplo de una historia ya contada, porque aquí es muy fácil saber todo lo que la historia cuenta, o sea, el final de la historia, cuando Edipo lo sabe, horrorizado, se saca los ojos y es desterrado de Tebas. Entonces, Edipo Rey es una tragedia de Sófocles, una de las tragedias mayores del teatro clásico griego, y Sófocles, que es el dramaturgo, por tanto, quien toma las decisiones de dónde empieza y dónde acaba la historia, no empieza la historia cuando los padres reciben el oráculo. Tampoco empieza la historia cuando el niño es abandonado. Ni siquiera empieza la historia cuando en el segundo oráculo, cuando Edipo se entera de su futuro. Ni siquiera cuando Edipo mata a su padre sin saber que es su padre. Sófocles empieza la historia justo cuando arranca, cuando vienen los ciudadanos de Tebas a pedirle a su rey que por favor haga algo para acabar con la peste. Esa decisión, que creí que alguien decía algo, esa decisión implica que ahí está el detonante de la obra. Si nos pusiéramos a comparar diversas versiones de Edipo, veríamos que no todas las veces el detonante se coloca ahí. Por eso os decía que no se trata de una matemática, ¿vale? Pero sí que es importante que sepamos diferenciar dónde empezamos nuestra historia, porque el sitio donde empecemos nuestra historia, ese detonante, está también marcándonos dónde termina. Porque el detonante plantea una pregunta dramática, ¿vale? Y cuando esa pregunta dramática está resuelta, la obra ha terminado. Y pongo el ejemplo de Edipo. Si el arranque de la obra, es decir, el detonante, cuando llegan los súbditos a pedirle a Edipo que resuelva el problema, o sea, que resuelva la plaga, la epidemia de peste, la obra terminará cuando esa epidemia, y por tanto tiene que encontrar culpable del asesinato. Entonces, cuando encuentre al culpable del asesinato y por tanto se haya resuelto la epidemia, la obra habrá terminado, ¿vale? Por eso es muy importante que sepamos cuándo empieza, qué nombramos como detonante, porque de algún modo ese detonante nos está dando lo que técnicamente se llama clímax, que es el momento en que eso por lo que se está luchando durante la obra se cumple, como es en el caso de Edipo, o no. A veces en las obras de teatro el personaje no consigue lo que quiere, pero el momento en que el personaje ya no puede conseguir lo que quiere o renuncia a ello, se ha terminado la obra. En el ejemplo que tenemos aquí de la dama de la armadura cerrada, si yo tuviera que escribir esta historia, efectivamente cogería el mismo momento que un par de compañeros habéis comentado, que es este párrafo. ¿Por qué? Porque la historia nos interesa, todo lo que ocurre antes, podemos contarlo durante la obra. Es decir, puede haber momentos en que vamos a saber que antes, sus vidas, todo lo que llevan haciendo, tal, pero a nosotros nos interesa el momento en el que ocurre algo que cambia el orden normal de las cosas, que provoca un desequilibrio. ¿Y cuándo ocurre eso? Efectivamente, cuando a la dama de la armadura decide no sacarse la armadura y empieza a ver que ya no se la puede quitar. Ese detonante nos está planteando la pregunta dramática, que es: ¿conseguirá la dama superar su apego a la armadura y quitársela o no? Y cuando esa pregunta se responda, habrá acabado la historia. ¿Vale? Esto que os digo es lo que debéis de plantearos
con vuestras historias. ¿Dónde empiezan y dónde terminan? Aquí, en este caso, de la dama de la armadura cerrada, lo importante, que es lo que os decía antes, que es lo que está en juego. El destino de esta dama, ¿no? Era una dama guerrera, pero que tenía una relación con su armadura, o sea, con su fortaleza, una relación flexible, hasta que en un cierto momento, y aquí la expresión hasta que un día es muy importante, hasta que en un cierto momento esa relación flexible en la que utilizaba su fuerza y por tanto su armadura solo cuando era necesario, se rompe y se convierte en algo rígido y está siempre con la armadura. Entonces, lo que está en juego es si esa persona es capaz de utilizar la armadura solo cuando es necesario o no es capaz de renunciar a esa máscara de sí mismo. ¿Vale? Y eso que ocurre que lo he puesto de ejemplo en esta pieza porque me parecía que era claro de ver, es lo que tenemos que preguntarnos respecto a nuestras piezas. Es decir, ¿dónde empezamos? ¿Cuál es el conflicto? Es decir, el problema que hay que resolver. Hay siempre una normalidad. Es como pensar en los cuentos, ¿no? Érase una vez un matrimonio que vivía en una casita muy feliz. Hasta que un día, atención, por eso os digo que la fórmula funciona, hasta que un día pasa algo que jode el asunto. Y ese problema, que ese momento sería el detonante, que también se llama incidente desencadenante y podéis encontrar otras nomenclaturas, pero da igual cómo lo llamemos, es el momento en el que ocurre algo que hace arrancar la historia, está a su vez proponiendo una pregunta que es, ¿conseguirá la dama resolver su problema? Y por tanto nos está dando también el final, nos está dando de algún modo el tránsito, el viaje que va a ser nuestra obra. ¿Vale? Bueno, he hablado mucho rato, me gustaría que si tenéis dudas o cosas que comentar, habláramos ahora, porque al final estas cosas son aparentemente fáciles, pero igual no lo son tanto. ¿Vale? Como 5 o 10 minutillos me gustaría que me contarais cosas, me preguntarais. Dejo de compartir pantalla, ¿vale? Y charlamos un poco. Cuando tenemos que adaptar algún libro que es un texto, qué sé yo, que tiene muchísimas páginas, y no siempre podemos referirnos a esa crónica o esa cronología que nos plantea el libro, tenemos la libertad de que ese libro, supongamos el libro de Harry Potter, decimos, no siempre podemos referirnos a la misma historia que plantea el libro de Harry Potter, sino que el guionista tiene la libertad de empezar por ejemplo, por el final del libro o por la parte que a él le parece interesante para iniciar la obra. Claro, vale, yo lo que estoy haciendo ahora, y respondo con eso, espero también a tu pregunta, es cómo seleccionamos cronológicamente los acontecimientos. Esto sería como un primer paso. Hay un segundo paso, y cuando digo primero o segundo, es por pura facilidad para que nos entendamos. A veces uno tiene tan claro el mecanismo temporal de su pieza que ya sabe desde antes de empezar que va a empezar por el final. Pero para entender la historia, yo creo que está muy bien verla cronológicamente. Y luego podemos jugar con esos saltos de tiempo, ¿vale? Porque si no, lo que ocurre muchas veces es que, y esta es mi opinión, esto sí que son como cosas muy personales de cada cual, pero mi opinión y mi experiencia lo que me cuenta, con lo que he aprendido con ella es que el mecanismo de jugar con los tiempos es muy goloso. Entonces, es muy habitual que nos divirtamos mucho con él y no estemos echándole cuenta a lo que para mí es el núcleo, que es justamente esta decisión de dónde empezamos, dónde terminamos y qué estamos contando, ¿sabes? Entonces, no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. De hecho, una de las primeras cosas que ocurre en la adaptación de cualquier novela es que la novela siempre cuenta muchas más cosas de las que se pueden contar en una obra de teatro.
O sea, una novela, en todo caso, una novela daría para una serie, pero nunca para una obra de teatro. Y aún así, casi siempre hay que seleccionar, ¿vale? Pero, sea como sea, sí que creo que está bien, primero, que tú, si tienes que adaptar a Harry Potter, digas, vale, de todas las historias que cuenta Harry Potter, en teatro, por regla general, lo mejor es contar una sola historia, no varias. Entonces, de todo lo que cuenta Harry Potter, cualquier novela, ¿cuál va a ser la historia central en la que por la que yo voy a apostar? Y una vez que la tengo clara, decido dónde está su detonante, o sea, dónde está la normalidad que se rompe en un cierto momento y, por tanto, qué desarrollo tiene hasta que se resuelve. ¿Sí? ¿Sí, Norberto? ¿Te he contestado? Sí, gracias, muchas gracias. Nada. Sí, solo es por confirmar que sí, sabes que dar clases online es raro y por eso prefiero ser pesado preguntando otra vez que se quede ahí algo en el aire, ¿no? ¿Alguna cosa más que queráis comentar? Sí, buenos días de nuevo. Quería hacer una consulta sobre el tema del detonante. Eh, yo también soy profesor de literatura en un colegio y a veces les mando a hacer, digamos, ejercicios a mis estudiantes para que vayan un poco desenvolviendo la escritura. Y he notado o ellos también me han dicho que cuando escriben sienten que están contándome la historia muy lineal, que sienten que no hay justamente ese detonante. Entonces, entre estas reflexiones del detonante, le quería preguntar, ¿qué vendría a ser ya un detonante como si, digamos, si es que yo estoy contando la historia de una mujer, digamos, que vive sola, alguna cosa, podría ser un detonante, algo tan simple como que ella sale a comprar a la tienda y se olvida las llaves de la puerta de casa al momento de regresar, o debería ser un hecho mucho más fuerte, yo que sé, que quiera regresar a la casa y le asalten en ese instante, que le secuestren, yo que sé. O podría ser algo tan simple como olvidarse las llaves de la casa, o que se haya olvidado dentro de la casa, yo que sé, el celular y en el transcurso que va a la tienda está sufriendo porque piensa que le están llamando, no sé. Entonces, ¿cómo se entendería este detonante como tal para saber que es algo que realmente le está perturbando al personaje central? Vale, te cuento, te respondo y os cuento en general. Lo importante es la proporcionalidad de la historia que vayamos a contar. Es decir, si nosotros vamos a contar una historia, o sea, si el detonante es un detonante pequeño, pueden ocurrir dos cosas. Este ejemplo que me ponías, por ejemplo, de una mujer que pierde las llaves de su casa. Podemos contar simplemente una odisea muy pequeña de el agobio de esa mujer hasta que encuentra las llaves. Y entonces ese sería un detonante perfectamente útil, ¿vale? También puede ser que un detonante muy pequeño después vaya complicándole la vida a esa mujer. Estoy pensando, por ejemplo, en Joque Noche, no sé cómo, porque las traducciones son un mundo, una película de Scorsese, de un tipo que, si no me equivoco, es que no sé si pierde las llaves o le pasa algo al principio de la noche y en la noche acaba contemplando un asesinato, o sea, se le va complicando cada vez más la noche y un tipo con una vida súper ordenada se acaba encontrando, viviendo la noche que no habría vivido en su vida, ¿vale? Entonces, para mí la respuesta está en cuál es. O sea, el detonante tiene que tener dos cosas. Primero, romper una normalidad. Es decir, esa mujer tiene su vida de todos los días, pero ese día es especial porque pierde las llaves y por tanto su mundo se desmorona. Y entonces hay como una crisis, hay un conflicto, hablando técnicamente, y tenemos que ver hasta que se resuelve. A lo mejor, insisto, puede ser una cosa muy pequeñita, que a veces las historias, cuando estamos empezando a escribir, solemos a veces meternos como en historias como muy grandilocuentes. Y a veces, de todas formas, en las historias, las propuestas que os he visto, me gustan porque son bastante cotidianas. Y en lo cotidiano también puede haber mucha complejidad y mucha acción, ¿vale? Pero lo importante es eso. Una mujer, tenía su vida controlada, hasta que un día salió de su casa y se olvidó las llaves. Entonces empezaron a pasar cosas. Y pasan cosas hasta
hasta que por fin se resuelve que técnicamente lo que tendría que ocurrir al final, aunque haya habido toda una gran odisea en la que a lo mejor, como decía en la película esta de Scorsese, la mujer viva lo que nunca habría vivido, pero al final tiene que recuperar sus llaves, tiene que haber una vuelta al orden de algún modo. El ejemplo que ponía de Halle, que ya que lo he utilizado lo repito, el detonante es cuando se aparece el fantasma de su padre a decirle a Halle, Halle, lo que cuentan de mi muerte no es cierto, me mató tu tío, tienes que vengarme, pero respeta a tu madre. Ese sería el detonante y el clímax es el momento en que Halle venga a su padre. ¿Vale? ¿Alguna persona que quiera comentar algo más? Vale, pues entiendo que no y sigo. Mira que llevamos un año con el online, pero me sigue costando. Bueno, os digo... Quisiera que me amplíes esa partecita, es decir, supongamos que tenemos una obra y queremos con una gota de agua, tan simple una gota de agua. El tipo se levanta y ve que la gota de agua está sonando, regresa nuevamente a dormir y regresa nuevamente y la gota de agua sigue sonando, pero esta vez se convierte en sangre. Ese pedacito puede ir complicando la obra hasta el final, o sea, es una cosa válida. Totalmente. Lo que necesitamos es crecimiento, que es un poco a lo que voy ahora. Es decir, cuando hablo de crecimiento, que tú lo estabas planteando, hay un primer paso que es una gota de agua. El segundo sería una gota de sangre. ¿Cómo seguimos creciendo? Porque lo que va ocurriendo, para que el público siga interesado en nuestra historia, necesitamos que las complicaciones, la complejidad, los conflictos a los que los personajes se enfrentan en la obra vayan creciendo. ¿Vale? Entonces, si no crecen, el público se desconecta. ¿Vale? Entonces, tú puedes empezar de una cosa muy chica, pero tienes que tener en cuenta que haya crecimiento. Y que ese crecimiento sea proporcional, que esto es siempre como lo difícil del asunto. ¿Vale? O sea, que ese crecimiento sea coherente, sea verosímil, no sea de pronto, porque necesitamos varios pasos. Si en el segundo paso ya nos hemos ido a que lo que hay encima es estoy inventando sobre la marcha, pero imagínate que eso es porque el tipo abre la trampilla del aire acondicionado y hay 50 cadáveres que se le caen encima. Bien, el público va a estar enganchado, pero ¿cómo continuamos? Porque tenemos que seguir creciendo. Esa es la dificultad. Por eso digo la proporcionalidad, que vayamos dando pasos para ir creciendo paulatinamente. Porque si crecemos mucho al principio, lo que va a ocurrir es que después ya nos quedamos planos. ¿Vale? Todo esto que os he contado, ¿tenemos que terminar en punto o podemos tirar un poquito más? Me gustaría contar un par de cosas más. Vale. Todo esto que os he contado está contado desde el punto de vista de la historia que contamos. Pero en realidad nosotros separamos historia y personajes en teatro, pero no están separados, es lo mismo. Es decir, una historia es lo que le pasa a los personajes y no hay personajes si no les pasan cosas. Por tanto, los separamos para entendernos, pero en realidad están mezclados. Os voy a compartir un segundo diagrama, si lo encuentro, en el que contamos las mismas cosas, pero desde el punto de vista del personaje, ¿vale? Voy a ello. Vale, aquí os pongo un esquema básico de cómo entender a un personaje. Vale, vamos a trabajar con el protagonista de nuestra historia, que el protagonista o la protagonista no es con la acepción... Hay muchas cosas que digo que seguramente os suenan o probablemente conozcáis, pero bueno, las cuento otra vez porque me parece importante contarlas a mi manera. Protagonista de la historia no necesariamente es el que más sale, sino es la persona que sufre, a la que le afecta principalmente ese incidente, ese detonante del que hemos hablado, y por tanto es quien tiene la misión que cumplir durante la obra. Entonces, como veis, un personaje, lo que ocurre es que ese incidente con el que arranca ese detonante le está dando un objetivo al personaje. Es decir, algo por lo que va a luchar durante toda la obra.
Vuelvo otra vez al ejemplo de Halle. En el momento en que se le aparece su padre, ya tiene un objetivo, que es vengar la muerte de su padre. Pero para que haya conflicto, es decir, para que haya drama, tiene que haber obstáculos que se oponen a que consiga ese objetivo. Es decir, y esto es obvio, pero lo entendemos todo el mundo. O sea, imaginaros que Halle se le aparece su padre y le dice que su tío lo ha matado. Halle se va a la habitación del tío y lo mata. Fin de la obra. No habría una obra de teatro. Lo que nos interesa en toda obra de teatro es que haya obstáculos que hacen que la consecución de ese objetivo sea difícil. O sea, que no sea fácil para el personaje conseguir su objetivo. Entonces, aquí veis, os pasaré estas dos diapositivas, no preocuparos por apuntes, que se la paso a Pepe y os la reenvía. El objetivo, como veis, es una definición de meta, voluntad o deseo que un personaje intenta alcanzar o satisfacer consciente o inconscientemente. Es decir, abandonemos el inconsciente, que por ahora es como complicado, si estamos empezando a escribir, pero es aquello por lo que el personaje que persigue, el objetivo es aquello que persigue el personaje durante la obra. Y los obstáculos, ¿vale?, son los elementos que se oponen a ese objetivo. Y esto me parece muy importante, que veis que los objetivos pueden ser externos o internos, ¿vale? Externo es algo que no está dentro del personaje y lo interno es alguna característica del personaje. En Halle, por ejemplo, el obstáculo fundamental es interno, porque es su propia duda. Él no tiene claro al principio, o sea, Halle recibe esa noticia por el fantasma y cuando el fantasma se va, él empieza a pensar, bueno, pero ¿este fantasma es real o es un enviado del infierno para que yo asesine a mi tío? Este es un obstáculo al que se enfrenta Halle, por el cual no puede conseguir su objetivo inmediatamente, ¿vale? Entonces es importante que cuando estéis planteando vuestras obras, penséis a los obstáculos a los que os enfrentan vuestros personajes. Y cuando hablábamos antes de crecimiento, en la historia, lo que debe de ocurrir es que el obstáculo los obstáculos que se va enfrentando nuestro protagonista, sea hombre o mujer, van siendo cada vez mayores. Esto hace que nuestro personaje cada vez tenga que emprender acciones que le comprometan más. Pongo un ejemplo. A ver cómo os lo explico, para ser claro. Si yo de pronto, imaginar el ejemplo que ponía antes el compañero de la pérdida de llaves, ¿vale? Yo empiezo, o sea, la mujer sale de su casa y va al supermercado y de pronto mete la mano en el bolso y descubre que no tiene las llaves. Entonces, quiere volver a su casa, en principio, pero, y ahora, sí, por tanto, su primer objetivo sería volver a su casa. Y ahora tenemos que ir poniéndole obstáculos para que no lo pueda conseguir. Y esos obstáculos deben ser crecientes, o sea, cada vez mayores, ¿vale? Entonces, imaginaros que la mujer lo que hace es, pongo ejemplos súper tontos, pero va a coger, llama a un taxi y cuando está llamando al taxi se descubre que también se le ha olvidado el monedero y por tanto no tiene dinero para coger un taxi, ¿vale? Entonces no puede coger el taxi. Entonces hace autostop y se monta en un coche, pero ese coche la secuestra. Entonces cada vez está enfrentándose a obstáculos más complejos para ella. Y eso va a hacer que nuestro personaje tenga que emprender acciones para conseguir su objetivo que le comprometen más. Pongo el ejemplo de la serie americana Breaking Bad, si la habéis visto, que imagino que todo el mundo la controla. Breaking Bad, de todas formas la cuento básicamente, es la historia de un profesor de química, un tío tipo gris, un profesor de secundaria bastante gris, que de pronto le descubren un cáncer terminal. Y se da cuenta de que deja a su familia, que cuando se muera va a dejar a su familia en la pobreza absoluta. Y el tipo, para dejarle dinero a su familia, lo que hace es, con un alumno, se pone a fabricar metanfetamina, una droga. Ese tipo acaba convertido en un asesino y en un capo de la droga.
Ese es porque va creciendo los obstáculos a los que se enfrenta. Y como él sigue luchando por su objetivo, que es dejarle dinero a su propia familia, va teniendo que emprender acciones cada vez más graves, cada vez más fuera de la ley, para seguir pudiendo, para seguir defendiendo su objetivo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Y el clímax sería, desde el punto de vista del objetivo, ahora me preguntas, Norberto, desde el punto de vista del objetivo, igual que hablamos antes de detonante y clímax, el clímax sería, si lo vemos desde el punto de vista del personaje, aquel momento en que el personaje consigue su objetivo o ya no lo puede conseguir o, en algunos casos raros, lo abandona. Sí, dime, Norberto, que querías preguntar algo, ¿no? Sí, en este tipo de planteamiento que tú nos abordas, sería importante entonces que para terminar la obra siempre tiene que terminar con la muerte del protagonista o la muerte del actor principal para terminar la obra. No, no necesariamente. Lo que pasa es que estamos aquí poniendo ejemplos en los que está en juego la vida del personaje, pero no necesariamente. ¿Vale? O sea, quiero decir que, a ver, en una obra, voy a poner un ejemplo en el que no sea así. En una obra, por ejemplo, de Chekhov, los conflictos a los que se enfrentan los personajes casi siempre están vinculados a la posesión de un espacio y a problemas amorosos. En una obra, por ejemplo, con una trama amorosa, el final es si el amor triunfa o no. Y ahí no hay muertes, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene por qué. Lo que tiene que ser es que al final de la pieza se consiga o no el objetivo. ¿Sí? Os hago unas últimas, son casi 5, no me quiero extender mucho más, que el tiempo era el que era, pero sí que os quiero dejar algunas herramientas y algunas reflexiones finales. La acción dramática, yo digo siempre que es como el solfeo, en el sentido de que la diferencia es que la acción dramática, o sea, el solfeo, nosotros, si tú no sabes solfeo, tú ves una partitura y eres consciente de que no la entiendes. Sin embargo, la acción dramática, cómo se expresa a través del lenguaje común, es decir, a través de los diálogos, nos parece que la entendemos, pero necesitamos entrenarnos en ella. ¿Cómo? Viendo y leyendo teatro y analizándolo, y también cine, porque funciona, los mecanismos fundamentales son los mismos. ¿Vale? Y entonces yo os invito a que cuando veáis películas o leáis obras de teatro, las veáis, intentéis detectar dónde está el detonante, cuál es, por tanto, la misión que se plantea, quién es vuestro protagonista y cuándo acaba la obra. En las películas lo tenemos muy claro porque todo el mundo lo sabemos intuitivamente. Muchas veces hay películas que tardan mucho en arrancar, que decimos, la película se hace larga, ¿eh? Porque tarda mucho en arrancar la historia. O también tenemos muchas veces la experiencia de películas que vemos y decimos, le sobra la última media hora. Porque probablemente la película, el clímax, lo tuvo media hora antes de terminar. Y ya todo lo que va después no nos interesa porque ya se ha resuelto. ¿Vale? Yo utilizo, y esto os lo doy como herramienta, intento, cuando estoy diseñando una obra, una historia, me voy a inventar una obra nueva, dramática, porque a veces hago escrituras que no son dramáticas, que tienen otras particularidades, como esta pieza que hablaba Pepe de turismo interior, que es una pieza más performativa, pero eso es otro tipo de trabajo que en una obra no me daba tiempo a contaros. Pero en una obra dramática lo primero que hago es intentar ver, a lo mejor empiezo escribiendo algunas escenas así, sin tener muy claro todavía qué, pero en algún momento me paro y digo, vale, ¿cuál es mi protagonista? ¿Qué quiere? ¿Por qué va a luchar durante toda la obra? Y cuando tengo eso más o menos planteado, me hago una pregunta que os recomiendo porque está muy guay. ¿Qué es lo mejor o lo peor que le puede pasar vinculado a ese objetivo que persigue? Claro, lo mejor que le puede pasar en principio, lo peor que le puede pasar en principio a cualquier persona es morirse. Y lo mejor puede ser que le toque la lotería, pero si nosotros estamos definiendo un personaje, cuando le preguntamos qué es lo peor que le puede pasar a ese personaje específicamente de su problemática, ¿vale? Estamos empezando a
trazar lo que se llama el arco dramático, que es hasta dónde va a llegar. Vuelvo al ejemplo de Hamlet. Hamlet, su padre le encarga la misión de que vengue su muerte. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Tener el valor suficiente y la certeza de que lo que ha ocurrido es lo que cuenta su padre, es decir, que el fantasma es su padre, es decir, que su tío asesinó a su padre. Eso es lo mejor que le puede ocurrir. ¿Vale? También podemos trabajar con lo peor que le puede ocurrir a un personaje. Pienso en Otelo, por ejemplo, vuelvo a Shakespeare también por eso, por los ejemplos claros, ¿no? Otelo, al principio de la obra, rapta a Desdémona y consigue que la corte de Venecia bendiga esa unión. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir? Que su tesoro, que es Desdémona, que él dude de la fidelidad de su mujer. Y eso es lo que ocurre en la obra. ¿Vale? Por eso digo que esta pregunta de qué es lo mejor o qué es lo peor se convierte en una buena manera de ver hasta dónde puede llegar nuestra obra. Entonces, os invito a que os preguntéis de vuestros protagonistas qué es lo mejor o lo peor que les puede pasar. Y un par de cositas más. Es muy importante en las obras de teatro. Sé que esto es como una mogollona de información, ¿eh? Pero bueno, la iréis como asimilando poco a poco y espero que os sirva. Es muy habitual en las obras de teatro, os voy a plantear una cosa, a mí me sirve mucho también, que es la diferencia entre conflicto y adversidad. ¿Qué es? Yo pongo a un personaje, la adversidad es cuando un personaje está en una disyuntiva ante la cual está claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, imaginaros que yo estoy ahora mismo dando esta clase y de pronto se incendia mi casa. Esto es adversidad, porque aquí no hay ninguna duda moral. Yo lo que tengo que intentar es salir de esta casa como pueda para sobrevivir. ¿Cuál es el conflicto? Cuando tengo que decidir entre dos cosas, pero no sé, ninguna de las dos es buena. Imaginaros que yo estoy aquí, estoy hablando con vosotros y con vosotras, y se declara un incendio en mi casa, pero tengo a mi hijo en la habitación de al lado. Y las llamas han tapado el sitio donde está mi hijo. Entonces ahora, si me quedo, me arriesgo a perder la vida. Si me voy, estoy sacrificando la vida de mi hijo. ¿Vale? Entonces, el esquema básico del melodrama y del folletín es el de la adversidad. Es decir, o cualquier película de Indiana Jones, por ejemplo, ¿vale? Cualquier película de aventura normalmente tiene mucha adversidad. Pasan muchas cosas, pero los personajes no tienen un conflicto moral, casi nunca. Tienen que intentar sobrevivir o conseguir su objetivo a pesar de desgracias que le vienen. Sin embargo, las obras que nos interesan son aquellas, o las que son más profundas, son aquellas en las que colocamos a los personajes en conflicto. Haga lo que haga, los protagonistas de las grandes obras están jodidos. Lo que pueden elegir es cómo se joden. No pueden evitar estar jodidos. Hamlet, haga lo que haga, está jodido. Desde el momento en que su padre, se parece el fantasma de su padre, le dice, tienes que vengarme, ya haga lo que haga, va mal. Porque si mata a su tío, está jodiendo a su madre, está convirtiéndose en un asesino, etcétera, etcétera. Si no lo hace, no está vengando la muerte de su padre. Va mal. ¿Veis? Por tanto, es una decisión entre dos posibilidades, pero no hay una buena y una mala. Y por último, y ahora sí ya con esto termino, es muy importante que sepáis, que tengáis en cuenta cuándo recibe la información el público. Es decir, que chequeéis vuestra pieza para saber qué información tiene el público en cada momento. Esto técnicamente se llama la ironía dramática, que funciona en el sentido de que la ironía dramática funciona cuando un personaje y el público, o sea, cuando el público tiene más información que alguno de los personajes que hay en el escenario. Pongo el ejemplo clásico. Un ejemplo clásico que es en cualquier
cualquier dibujo animado, cualquier película de animación de estas aparece un tipo diciendo que es muy valiente, que no le tiene ningún miedo a los osos. Se lo está diciendo a su amigo que está enfrente de él y detrás de él hay un oso. La ironía dramática está en que nosotros como espectadores sabemos más que el personaje, que el fanfarrón. ¿Vale? Entonces, este juego de saber cuánto sabe el público y cuánto los personajes de la obra es una herramienta muy útil para explotarlo cuando queramos. Es decir, esto ocurre en esta pieza que os digo, o sea, en este ejemplo que os digo, pero también, por ejemplo, hay un ejemplo que pone Hitchcock, que es dos tipos están comiendo, cenando tranquilamente. Nosotros al principio de la escena le mostramos al público que debajo de la mesa hay una bomba y faltan 5 minutos para que estalle. A partir de ese momento, nosotros como espectadores todo lo que digan esos personajes ya va a ser interesante, porque estamos esperando que explote la bomba. ¿Vale? Es como cuando en las películas de terror nos enseñan dónde está el asesino y vemos a la víctima acercándose a la habitación donde está el asesino. Y nosotros decimos, no vayas. Ahí vuelve a estar jugando el mecanismo de la ironía dramática. Porque como nosotros como espectadores sabemos más que uno de los personajes, estamos generando una implicación emocional con esos espectadores. O sea, con ese personaje. ¿Vale? Aunque son ya un poco más de 10, pero si alguien quiere comentar algo, decirme algo, preguntarme algo, echamos este ratito con eso y ya concluimos. Muchas gracias David. Sí, en este momento, como decía David, efectivamente, cualquier duda, cualquier pregunta en función de lo que se ha escrito hasta el momento, cabe recalcar que todavía recién a partir del día de hoy vamos a arrancar nuestro proceso de escritura ya formal y de tarea a partir de todas estas dos charlas, antes de la charla de así que en el momento de que tengan la oportunidad ustedes de quizá alguna precisión técnica o algo que tal vez les haya quedado duda anteriormente o ahora, pues la puedan realizar, compañeros. Yo solamente quería preguntarle o que nos recomiende tal vez películas o obras de teatro que tengan esta estructura un poco que hoy hemos visto, ¿no? Del detonante, de los conflictos, de las estrategias para resolver. Aparte un poco de las citadas de Shakespeare y las de Scorsese, tal vez algunas otras películas o obras que nos podría recomendar para poderlas ver y analizar con esto que hemos revisado el día de hoy. Vale, pues mira, la mayoría de las películas y todo el teatro escrito hasta principios del siglo XX, quizás hasta Chekhov, en el que empieza a haber como un poco de cambio, y también mucho del teatro escrito en el siglo XX responde a esta estructura. Lo que es difícil es detectarla. O sea que en realidad casi cualquier película o cualquier obra de teatro os puede servir. Yo os doy un consejo, que es que analicéis películas malas. Porque las películas buenas nos entretienen tanto que este mecanismo de lo dramático es más invisible. Entonces yo hubo un momento cuando empecé o sea, yo cuando decidí con 25 años, creo que quería ser dramaturgo, una cosa que empecé a hacer era leerme una obra de teatro al día o ver una película al día y analizarla, para familiarizarme con el lenguaje de la acción dramática. Y lo que me pasaba al principio es que me leí varios libros de guión, de cómo tal, no sé qué, y yo decía, tío, seré el más torpe del mundo porque yo no veo la estructura dramática. ¿Dónde está el detonante? Después me juntaba con otra colega, ¿qué tal? Me decía, sí, hombre, empieza aquí. Yo decía, tío, pues yo no lo veo. Y me sirvió mucho empezar a ver películas malas. Pues con las películas malas no me interesaba la historia, entonces podía estar mucho más atento vale, aquí está arrancando la acción. Normalmente en una peli, como muy tarde, a veces es en los 10 primeros minutos, pero como muy tarde, a los 25 minutos, hay un acontecimiento que cambia la acción, cambia el signo de la acción completamente. Entonces yo me ponía con mi reloj a ver películas y decía, vale, no lo he visto todavía, hasta los 25 primeros minutos no he estado, vale, pues entonces me he equivocado. Se me ha pasado, voy a volver atrás.
O sea, que hay mucho de entrenamiento, ¿eh? Cuando empiezas a entenderlo, te das cuenta de que tiene que ver mucho con entrenar. David, una preguntita. Sí. No sé si fue siempre la tradición española de buenos guionistas, pero yo veo que, o será que he tenido acceso en los últimos 5 años a toda la producción española, y vemos que es impresionante la cantidad de obras de cine, de series españolas. ¿Cómo funciona el guionista o los dramaturgos? ¿Cómo funciona, por ejemplo, en A3 Media? ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Televisión Española? Es decir, ¿cómo se forman los equipos? ¿Cómo trabajan ya en función de equipo de guionistas? ¿O si son guionistas uno solo? ¿Cómo es el coordinador de los guionistas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se trabaja a nivel profesional los guionistas en España? Vale, bueno, yo puedo contarte más por compañeros y compañeras que trabajan en guión, porque yo he trabajado muy poco en guión de tele, he dialogado un par de capítulos de una serie y poco más, y un par de radionovelas que he hecho. A ver, en cine y sobre todo en televisión, lo que está es como es una industria, está muy estructurado. Ahora Sergio me cuentas, ¿vale? Está muy estructurado todas las etapas y casi siempre son personas distintas. O sea, hay alguien que tiene la idea y plantea como un primer tratamiento, eso después se desglosa por capítulos y después hay gente que dialoga. O sea, a veces la misma persona que lo hace todo, pero muchas veces está mucho más compartimentado, ¿vale? Y lo que sí es cierto es que en los últimos años ha habido una cantidad de producción muy grande y es verdad que hay mucho nivel de guión, mucho nivel, es cierto. Mucha de esa gente, por cierto, hay gente conocida mía y compañeros y compañeras que venían del teatro y se han pasado y escriben mucho guión y que escriben ambas cosas, ¿eh? Es bastante habitual. Porque al final el lenguaje dramático, en esencia, hay cosas que se varían entre el cine y la tele y el teatro, pero el lenguaje dramático fundamental, esto que os he estado yo contando, vale tanto para escribir una obra de teatro como para escribir una peli o una serie, ¿no? Sí. Sergio, querías preguntar algo también, ¿verdad? Sí, no sé, más que una pregunta es como una duda. Porque, bueno, te voy a contar más o menos, no sé, la idea o el resumen de lo que yo envié. Entonces, o sea, la idea partió, o sea, más o menos como haciendo un resumen desde el año pasado, que era como mi idea fue una recopilación de cartas que fui escribiendo durante el año pasado, entonces esta vendría a ser como la 9ª carta. Entonces, entonces justamente estaba pensando en esto del conflicto, que en realidad el único conflicto que podría haber, o estaba pensando en este momento, es como que nunca obtengo una respuesta a esta persona o a estas personas que le estoy enviando esta carta. Más allá de si... O tener una respuesta negativa, ¿no? ¿Qué quiere? Yo me haría una pregunta que creo que le puede servir para, vamos, creo no, obviamente puede servir para todo el mundo, que es preguntaros qué quiere vuestro personaje y qué le pasa si no lo consigue. Es decir, aquello por lo que lucha nuestro personaje tiene que ser muy importante para él o ella, ¿vale? Entonces, yo he leído tu proyecto cuando lo leí todos y aquí y lo que te pregunto justamente es eso, ¿vale? Hay una carta, ¿a quiénes se las escribe, no? Porque parece que es para unas cuantas personas. O sea, creo que lo que empezaría a preguntarme en el caso de tu propuesta es ¿para qué escribe eso? Y por tanto, ¿y por qué es tan importante para él conseguirlo? Porque tenemos que ver al personaje peleando a muerte por eso que pretende. Porque si no lo consigue, su vida no va a estar bien. ¿Sabes? Sé que es una cosa muy general, ¿eh? Pero sería como... Y concretar. Una cosa que sí os recomiendo es que penséis
que los personajes, que cuando contamos una historia tenemos que contar esa historia y ninguna otra. Es decir, si tú dices, no, un personaje que estaba... o sea, es mucho más interesante, por ejemplo, si yo os cuento, ¿qué tal fue el día que conociste a tu novia, ¿no? Y yo os digo, pues fue un día muy feliz. Bueno, no es especialmente interesante. Pero si yo os digo, llevaba un chaleco amarillo, acababa de hablar con mi madre y le dije tal y no sé qué, entonces iba andando por la calle y pasó esto. O sea, cuanto más concretemos, cuanto más el material que estemos utilizando solo sirva para nuestra historia, más interesante va a ser para los receptores. ¿Vale? Entonces, en la carta esta novena que tú planteas, es todo todavía general. Entonces, como llévalo lo más posible a lo concreto para que nosotros sepamos que eso que le pasa a esa persona, o sea, es curioso que cuanto más concreto, más universal. Cuanto más general, menos nos implicamos. ¿Sabes? Sé que son consejos muy generales, pero en tan poco tiempo tampoco podemos hacer mucho más, ¿no? ¿Alguna cosa más? Hay una pregunta de Sonia Bustos que dice, bueno, creo que ya lo contesté igual, detonante y punto de giro es lo mismo. Creo que tiene problemas con audio. Vale, lo contesto. Punto de giro es una nomenclatura muy de guión de cine, también se le conoce como nudo dramático, y digamos que, un poco para que lo... Sé que esto es como más información todavía, pero bueno, los nudos dramáticos son aquellos puntos en los que la historia cambia de dirección, de ahí lo de punto de giro, que es una traducción de plot point del inglés. Entonces, la respuesta es que el detonante es uno de los puntos de giro. Es decir, el primer punto de giro es el detonante, hay más puntos de giro durante la pieza y el último punto de giro es el clímax. ¿Vale? O sea que simplemente digamos que el detonante y el clímax son puntos de giro que llevan un nombre específico por su particularidad, pero son puntos de giro. Vale, pues le voy a pasar a Pepe. ¿Alguna cosa más, perdón? No. Si es que no hay alguna pregunta, sí, para que me pases la posta, por favor. Sí, te voy a pasar las dos postales estas, que en realidad lo que cuenta está en cualquier libro. A mí, creo que en la bibliografía que le pasé a Pepe, hay un libro que se llama La dramaturgia, precisamente, de Yves Lavandière, de un francés. Es un libro bastante gordo. Yo ese no lo tengo en PDF, pero creo que os pasé Verdadero y Falso de David Mamet en PDF. Y en ese libro os voy a copiar un capítulo concreto que se llama La acción, y que él explica, esto que yo he explicado de dónde empieza y dónde termina la historia, y qué es lo que tiene que haber dentro de ella a través del chiste. Y creo que es una explicación bastante clara. Entonces, os paso eso y las dos postales y ánimo con la escritura. Es jodida, pero después merece la pena. ¿Vale? Claro, que justamente siempre hay para un poco agotar, siempre hay como la duda inicial cuando arrancamos o nos da mucho miedo. Yo también escribí mi primera dramaturgia a los 30 y siempre hay mucho temor antes de empezar por el tema de, claro, o de falta de conocimiento o de quizá no estar preparado como escritor o como persona, pero luego también alguna vez escuché que era, bueno, si es que no, ¿cómo aprender a escribir o cómo escribir mejor cada vez? Pues es pues escribiendo bien, mal, lo que sea, pero escribiendo y no dejar de escribir y ya está. Y un primer buen ejercicio es haber hecho la idea y ahora pues seguir haciendo un borrador, 2, 3, 4, 5 y hasta que eso salga y algún momento. Y a mí hay una cosa que me importa mucho, que es conectar con la necesidad que tengo de contar justo esa historia. O sea, hay un momento en que tú necesitas de verdad contar esa historia. A veces la motivación es porque es una pregunta que tú tienes que no tienes resuelta. O sea, que la motivación puede ser la que muy privada, la que cada uno tenga, pero es importante conectar con esa motivación porque es como la gasolina desde la que vamos a poder enfrentarnos a la escalada de la montaña que subí una obra, ¿no? Y responderse a esa pregunta por escrito y concretamente creo que es muy buena idea
para que sepamos exactamente, o sea, yo intento cada vez más, además, preguntarme al principio y cuando me pierdo volver a ese sitio. ¿Para qué quiero contar esto? ¿Vale? Eso sí que me parece importante y os puede ayudar dentro de lo difícil que es. Sí, o porque es importante en el punto exacto, porque es importante una historia, por qué esta sí, por qué esta no, y qué es lo que más me mueve. Alguna vez en alguna clase había una persona que planteaba la historia, que era lo que le movía en ese momento de su vida, y ella decía, bueno, hay dos cosas que me mueven, un trabajo que me está saliendo, y luego el cáncer de mi madre, que bueno, dos, aquella maestra decía entre los dos, pues yo me quedo con el cáncer de tu mamá, porque probablemente eso es lo que te mueva más que el trabajo. Entonces era con opción de elección, ¿no? Claro, pero fíjate que el cáncer de su mamá sería el tema, y la siguiente pregunta es, ¿para qué quiero contar esa historia? El para qué es siempre muchas veces casi mejor que el por qué, ¿eh? El por qué podemos ponernos porque lo siento mucho, no sé cuánto. ¿Para qué? Para que ocurra qué, ¿no? ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que os sirva el... No te escuchamos ahora, Pepe. Oh, my God. Hola, ¿ahí? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, para terminar la parte formal, que es la grabación, de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos, a nombre del ingeniero Julio León Bazán, director provincial, agradezco la presencia de cada una de las personas el día de hoy. ¿Me ayuda Magali, por favor? Ahí está, profe. Profe. Necesito silenciar. Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha, profe? Necesito silenciar, Magali, un momento, por favor, para Ya conseguir. listo, ya. Bueno, retomando, de parte del ingeniero Julio León, gracias al maestro David Montero y gracias a cada uno de los participantes en esta segunda clase magistral. Tenemos una tercera pendiente y a partir del día de hoy, pues, arranca nuestro trabajo ya práctico. Y David, unas últimas palabras para poder cerrar la grabación por completo. Muchas gracias. ¿Que diga yo unas últimas palabras? Sí, por favor. Vale. Gracias. Bueno, nada, eso. Muchas gracias. Me parece que me gusta mucho que haya proyectos que fomentan la escritura para teatro, que muchas veces es la gran olvidada. Seguro que con Pepe y con Isasi vais a poder, dentro de vuestros proyectos, seguro que vais a poder llegar más lejos e intentar hacer el mejor proyecto posible cada cual. Y espero que los resultados leerlos y ya os contaré, ¿vale? Para cualquier cosa os he dado el mail y en la medida de mi tiempo y mis posibilidades intentaré iros contestando si me contactáis para cualquier cosa, ¿vale? Gracias, David. A ustedes.